ampliamente el derecho familiar. ¿Por qué? Porque el derecho familiar se contempla de una regularización de criterios más que todo interpersonales de lo que llamamos familia. Y ayer los que no estuvieron se perdieron un video muy interesante sobre lo que es la familia. El problema es la familia, decía un youtuber famosísimo. Y bueno, ahí ponían varias cosas y ustedes, con sus compañeros, han desarrollado en el aula varios criterios. Vamos a tener martillazos. Estoy recién saliendo del resfrío y con los martillazos, no, de momento. Porque después sí, mi voz es súper potente. Lo que sí quiero que tengan en cuenta es lo siguiente. No podemos comparar las materias, es decir, derecho civil, derecho penal, constitucional y familia. Cada uno tiene su objeto de estudio concretamente. No lo podemos decir pues a uno que está en un proceso civil de sucapión o de nulidad de contrato. Oye, sé feliz, has perdido, ¿no? ¿Qué importa? Tu casa, ya, no importa, has perdido, sé feliz. No le puedes decir eso. O al cliente que ha entrado a la cárcel, has entrado a la cárcel, tranquilo, haz de amor, vas a ser feliz allá adentro, te van a cuidar. No puedes decir. Las emociones son muy importantes en el derecho familiar porque de ahí justamente salen todas las regularizaciones. Ahora bien, hoy quiero compartir otro video con ustedes, introductorio, de cómo se pueden manejar las emociones. ¿Por qué? Porque vamos a ver más adelante que en materia familiar lo primero que uno hace es tener contacto ¿con quiénes? Con los servidores públicos.
hacer algo, ya un ejercicio. Acá están 2, 2, 2, van a ser 2 y 2. ¿Okay? ¿Qué es lo que quiero que hagan? Primero quiero que se miren, ¿ya? Entre pareja, mírense, mírense ustedes, mírense ustedes, mírense, mírense, y regálense una sonrisa, regálense una sonrisa, rían, su mejor sonrisa. Ahora miren a sus lados y con esa misma sonrisa. A esto se llama efecto emocional. ¿Qué quiere decir? Que cuando justamente, miren, de un matiz así medio gris, hemos pasado a un matiz más amarillo, más feliz. Y es que es así que tenemos que empezar todos los días, con nuestros hijos, con nuestro esposo, con nuestra esposa, con los litigantes, con los funcionarios públicos, con los servidores, con todos, con todos. Es más interesante, yo cuando era secretario les decía a mis amanuenses, lo que no vas a hacer, no ganar dinero, pero sí vas a tener aprendizaje y vas a estudiar mucho más que en la universidad conmigo. Esa es tu paga. ¿Quieres? No quieres. Sí quiero. Perfecto. Ingresaba y lo primero que le enseñaba a esa persona es sonreír. Es reír. Si no, entonces entre todos hacíamos una cuestión de guafa para que ría y así atendía al cliente. Justamente, que eran los litigantes. Venían los litigantes y nos decían, préstame un espejo. Claro que sí. Incluso, y tanto era el afán de que entre ellos mismos se peleaban. No, yo se lo busco, no, yo se lo busco, yo sé dónde está, aquí está, listo. Y el abogado, el cliente, se sentía feliz. ¿Por qué? Porque se sentía importante. No tenía ahí en el juzgado un peso de litigante, sino tenía un peso de, wow, aquí sí me entienden como su majestad. Y no es que teníamos preferismo con el demandante, con el demandante, eran todos por igual el aspecto. Muy importante. Y en materia familiar es eso. ¿Por qué? Porque cuando iniciamos un proceso de asistencia familiar o de divorcio o de división de gananciales, ¿qué es lo que hacemos? Directamente sopesamos una situación de guerra, de lucha. Creemos que incluso el hijo es la persona, el premio cotizado para no pagar asistencia familiar, para que justamente podamos hacer más restricciones. No sé. Hay muchas cosas. Pero algo que se ha visto es que esta ley, el Código de las Familias, tiene muchos vacíos legales. Puede que sí, Ramiro Somoza decía, hay muchos vacíos legales como tal. Sin embargo, hemos visto el día de ayer que hay un elemento que nos ayuda a poder desarrollar estos vacíos legales. ¿Cuáles son? Los principios. Los principios que se han dividido en varias formas. Hemos visto principios constitucionales, hemos visto principios orgánicos, hemos visto principios legales, sustantivos, adjetivos, hemos visto los principios generales del derecho. Hemos aprendido el día de ayer que también el Código de las Familias está dividido justamente en tres partes. El Código de las Familias en tres partes. Un título preliminar, un libro primero que habla sobre las cuestiones generales, que es todo el derecho sustantivo, y un libro segundo que es sobre el proceso familiar. Teóricamente, yo sé que ustedes ya deberían haber avanzado o en su caso tener en cuenta el título preliminar y el libro primero, y lo que me corresponde a mí es ver los procesos familiares. Si se ha omitido, a veces tal vez por la pedagogía, algún elemento, con gusto, por favor, párenme y díganme, doctor, quisiera que nos ayuden en esta parte, que no hemos comprendido. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer justamente la situación de explicación para poder generar mucho más trabajo. Ahora bien, en estas situaciones hemos visto que hay un elemento también que debemos tomar en cuenta y es la Constitución. La Constitución, el Código de las Familias dice, el juez de familia, el abogado de familia, debe ver por sobre todo antes de la ley los valores y principios que establece la Constitución. ¿Por qué? Porque la Constitución te dice, es esa masa que como en el dibujito acá me lo presento, ¿no? Es esa que te dice, estos son tus derechos, estos son tus valores, esto es lo fundamental que tienes. Y es que a veces, nosotros los mismos abogados no tenemos la sutileza incluso de ponernos al tanto y al día. Díganme, los abogados que están, incluso no, los abogados sociales también porque hablan derecho. Díganme, ¿cuántos de ustedes han tenido la sutileza de leer por lo menos 10 veces, así, del artículo 1 al artículo final de la Constitución Política del Estado? 10 veces.
5. 3. 3. 3. Eso. 2. Toda la Constitución. 2 veces. ¿Quién ha leído 2 veces la Constitución? Así de principio a final. Ya. Por lo menos uno. Deme más. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2 veces. De principio a final. Gracias por ese valor. Y es que ese es el punto. Ese es el punto. Y apuesto que incluso acá en esta especialidad también no han dado lectura íntegra al Código de las Familias. ¿O me equivoco? ¿No? Es que falta eso. Ya les dije ayer, ustedes van a ser más adelante especialistas. Y especialistas significa no dormir, no estar justamente estar separado de muchos amigos, amistades. ¿Cuántos de ustedes supieron que yo ayer, por lo menos ayer, 9 personas han optado de venir acá y pasar clases a estar justamente en una fiesta de viernes de soltero, con las amigas, con los amigos? Hoy día también están sacrificando su sábado, o no están yendo a un bautizo, un matrimonio, qué sé yo, dormir hasta tarde, el frío, pero están acá. Están acá. Eso se llama sacrificio, eso se llama extra, dar ese extra más. Y yo les invito a que hagan mucho más todavía. ¿Por qué? Porque es muy importante determinar la función que ustedes van a hacer en la sociedad. ¿Se acuerdan del video? El video acá justamente eran dos figuras interesantes, un hijo y un papá, ¿no? El hijo que estaba feliz, andando por aquí por allá, como todo niño, viene el papá, ¡plá! Te toca ir a la escuela. Ese es tu trabajo. No podemos decir etiquetado, pero es su trabajo, con todo ese peso tenía que irse. Sin embargo, él tenía esa visión muy distinta, ¿no? Y eso me recuerda, por ejemplo, a la pregunta. Yo no dormía hasta las 4 de la mañana pensando en la pregunta de la doctora. ¿Cuál es la mitad de 8? ¿Cuánto es la mitad de 8? Y entonces a las 4 de la mañana dije ya, esto es la mitad. Y yo me di cuenta, esta es la respuesta. Cuando dijeron que había 2 respuestas, efectivamente. Y la mitad de 8 es 0. O puede ser también 3. A las 4 de la mañana escribí 3. Pero lo he hecho, no me he dejado tentar. Y es que tenemos que ver esa visión justamente con lo que dijimos ayer con el otro ejercicio, ¿no? 2 más 2 por 2 y tantos. Y a veces justamente el celular te da la inteligencia mucho más. Y es que uno no tiene que aprenderse de memoria todo. Está aquí, para eso compramos estas cositas. Pero sí debemos saber dónde encontrarlos, dónde poder, como decía, ubicarlos y utilizarlos de una manera correcta. Y los principios justamente son elementos que llenan esos vacíos legales en el proceso para poder determinar un fin. Ahora, hay una diferencia entre ahí en el Código de las Familias hemos visto que hay 2 artículos que hablan de principios, el artículo 6 y el artículo 220. El artículo 6 del Código de las Familias son principios sustantivos. ¿Qué quiere decir esto? Que estos principios solamente pueden ser citados para el fondo del proceso, para que la autoridad judicial emita una resolución correspondientemente. ¿Ok? ¿Se me entiende? En cambio, los principios del 220 procesales objetivos son aquellos que te ayudan a poder salvar un acto procesal dentro de un procedimiento que estamos en un proceso específico, ya sea esta asistencia familiar, divorcio, lo que sea. Lo que no podamos justamente determinar, ayer hablábamos, una de sus colegas decía, ¿y la autoridad judicial puede mandar a hacer terapia a los esposos? Sí. ¿En qué artículo dice? No hay un artículo que te diga, el juez tiene la potestad de emitir que los esposos, que un paciente, o que los hijos, no van a encontrar. Ahí están los principios y hoy vamos a analizar principio por principio porque me interesa por lo menos el 220 que de la materia poderla justamente disgregar, estudiarlo, desarmarlo y armarlo, componerlo, hacer lo que hemos hecho con esto, ¿no? Dar todas las formas y resoluciones objetivas correspondientes. Va a ser muy interesante para mí en el break estar leyendo sus memoriales específicamente para poder ver cómo vamos manejando estos principios. El día de hoy vamos a tener un montón de cosas más, pero tenemos que ir paso por paso. Ahora bien,
Si hablamos del proceso familiar, tenemos que primeramente tomar en cuenta las disposiciones generales. Estas disposiciones generales, a partir del 219, si no me equivoco, del Código de las Familias, determinan tres objetivos muy importantes que las quiero avanzar hoy en la mañana. Primero vamos a tocar lo que es la naturaleza, principios y relaciones. A mí me faltaba la A, yo creo que me lo he comido por más, ya les dije que estaba hasta las 4 de la mañana. Segundo, jurisdicción y competencia. Y tercero, sujetos procesales. Todo lo que vamos a ver hoy en la mañana es eso. Bueno, partamos entonces, abran su Código de las Familias, vámonos al 219. Al 219 y vamos a empezar a tener en cuenta cuál es la naturaleza del proceso familiar con este Código de las Familias. Y te decimos justamente, ¿alguien ya tiene el artículo? Por favor, doctor. 219. Sí, por favor. Segundo, contienen los fundamentos, principios, instituciones y normas procedimentales que rigen al proceso familiar, constituyen el medio que garantiza la tutela constitucional de los derechos de las familias y sus miembros establecidos en la Constitución Política del Estado y las leyes. Sí, por favor. Tercero, la autoridad judicial no podrá negar la administración de justicia por falta o insuficiencia de la norma, debiendo en su caso acudir a los principios generales del derecho familiar. Perfecto. Ahora bien, ¿hemos leído? Sí. ¿Hemos entendido? Tal vez. ¿Lo podemos comentar? Sí. ¿Lo podemos justamente justificar? Ahí no. Y vamos a hacerlo parágrafo por parágrafo. El primer parágrafo, cuando te dice las normas del proceso familiar son de orden público, de cumplimiento obligatorio y de carácter social, concórdenme con el artículo 7 del Código de las Familias. ¿Qué quiero decir concordancia? Poner ahí citos el número 7. A veces cuando tenemos estos, he visto varios libros, por ejemplo del doctor Gonzalo Castellanos, después de otros doctores, Rivera, Sergio Rivera Tejada, ¿sí? Después otro doctor, no me acuerdo el apellido, pero es toda concordancia. Cuando se trata de concordancias tenemos que ser bien minuciosos, porque no es solo decir concordancia, tiene que tener sí esa relación, por lo que habíamos hablado ayer, esa complementariedad. ¿Ya? Hay que tener mucho cuidado con eso. Cuando te digo concorde con el artículo 7, vamos al artículo 7, y el artículo 7 te dice las instituciones, ¿de quién es el celular? Por favor, pónganlo en mutis, como he dicho. La orden público. Las instituciones reguladas en este código son de orden público y de interés social. Es nulo cualquier acto de renuncia o que establezca lo contrario por voluntad de las y los particulares, salvo en los casos expresamente permitidos por este código. ¿Qué te quiere decir? Que solamente el acuerdo de las partes solamente pueden ser cubiertas si así mismo el código lo permite. Dice que sí. Los demás acuerdos que puedan desarrollar las partes en las instituciones familiares o en el proceso mismo son nulos y la autoridad judicial no debería tomarlos en cuenta. Ahora, sabemos orden público. ¿Qué es interés social? Les pregunto. Acá en la familia, lo que desarrolla la sociedad, la economía también. Y los problemas que tienen las partes, entonces se penalizan. Ya. Muy bien. Otra idea. ¿Qué se entiende por interés social? Adelante, Antonio. Que sea interesada a la sociedad, que sea de interés. Ok. Perfecta y en la cual se incluye a toda la sociedad, no solo a un pequeño núcleo familiar. Tanto el Código de las Familias como también lo que viene a ser el
Código Niña y Adolescente, conlleva 3 tipos de tutela. La primera tutela es justamente la que deviene del Estado. El Estado justamente emite las normas para poder garantizar los derechos de esta población. Primer elemento. Segundo elemento, ¿quién está? La familia misma. La familia es el primer garante de cumplimiento de los derechos, obligaciones y deberes de sus integrantes. Y un tercer elemento es la sociedad. La sociedad también está llamada a garantizar los derechos, deberes y obligaciones de todos. Y es lo que a veces decía, tal vez no lo hemos entendido en el video de ayer, cuando decía vecindad, no de eso de ir a tocar, que esto, que el otro. No, vecindad es un término en el cual justamente, o lo que él llamaba comunidad, es esa interacción en la cual podemos desarrollar todos por todos. Es decir, que me interesa a mí, ese es tu problema familiar. ¿Por qué? Porque si tú tienes ese problema familiar, ese problema lo traes aquí al trabajo, lo traes aquí justamente al aula, lo llevas en el micro, lo llevas en el trufe, lo llevas a todo lado. ¿Qué me interesa? Que soluciones esto. Y si lo solucionamos juntos, vas a tener una vida plena. Y si tienes una vida plena, yo también soy pleno. A eso se refiere. Buen día. Una familia que está en constante maltrato entre parejas, ¿no? Los niños repiten esa actitud también, algunos niños lo repiten en el colegio. Sí, correcto. Es que debemos tener en cuenta que ahora el Estado en realidad lo que ha hecho con estos nuevos códigos es simplemente decir, estos son sus derechos, son sus obligaciones y listo, agárrense como puedan, háganse lo que puedan, porque dinero no les voy a dar, así de simple, no les voy a dar, así que vean ustedes cómo salvarse. Y ahí estamos, y creemos que justamente todo es malo, y las veces que vengo acá a Santa Cruz y me vengo del aeropuerto acá, justamente el 80% de los trufi, de los choferes que manejan el trufi cuando dicen cuarto anillo quien baja, al frente o al lado, tercer anillo quien baja, y cuando llegamos acá, Palacio de Injusticia, ¿quiénes bajan en el Palacio de Injusticia? Y es que estamos metidos en eso. La gente ya está totalmente, perdónenme la palabra, podrida del órgano judicial por todos los elementos que están. Y yo no digo que están mal, sino que justamente hay elementos que no se están ponderando, como por decir la falta de recursos económicos, que he luchado bastante. Una buena justicia no se va a poder desarrollar con un 0, tanto de presupuesto. Imagínense, necesitamos más presupuesto, más autoridades judiciales, más secretarios, más equipos interdisciplinarios, y eso tiene un costo. Desde que nos bajaron justamente con la DAF, de que decir ya el órgano judicial no maneja eso y esa parte, estamos de mal y peor. Sí. Yo tengo una duda sobre este artículo 7, ahí va, ¿qué pasa con el de Septimí? Sí, en caso de maltrato. El hombre estaba preso y va a la mujer y bueno, se puede decir. Pero en el trasfondo, el hombre va a seguir siendo alcohólico, va a seguir maltratando a los niños. ¿Qué medidas hacen para recautelar esos intereses del niño, de la familia en sí, de la mujer, que bueno, por la dependencia económica, por la dependencia psicológica, está atada prácticamente en ese sujeto, ¿no? ¿En Bolivia? Nada. De momento, nada. Y es que estamos en ese punto. Yo te doy un ejemplo. En Colombia, ¿qué ha pasado? En Colombia lo siguiente, hay una jurisprudencia del Tribunal de la Corte Constitucional de Colombia que relata lo siguiente. Justamente una mamá con sus 3 hijas, mamá soltera con 3 hijas, se une con un varón. El hombre es enamorado de la mujer y aparte dice, no, yo voy a cuidar a tus hijas, que esto, que el otro, formaremos una familia, y bien. 1 año funciona, 2 años funciona, y al 2 años y medio ya como que no le gustó. El hombre ya está cansado, está podrido, se buscó otra mujer, y como no había un matrimonio legalmente establecido, solamente una unión libre, bueno, dijo, me voy y tú te tienes que ir de mi casa. Y la mujer, con toda la violencia, con todo ese maltrato psicológico que le estaba ejerciendo, dijo, me voy, pero fue una de las niñas, la mayor, ¿por qué tenemos que irnos? Si tú has planchado su ropa, si tú le estás cocinando, tú estás haciendo sus cosas también de él, esta casa nos pertenece tanto a nosotros como de él. Y la mujer en toda ciudad de casa dice, no, vamos a pelear con el otro. Y la niña va a la defensoría le dice, Neco, que venga tu mamá a reclamar, tu mamá es la que tiene que venir a hacer las cosas.
hasta que justamente, sin defensoría ni nada, ingresa un amparo constitucional a la Corte Constitucional, y la Corte Constitucional reflexiona de la siguiente manera: como quiera que esta pareja ha tenido una unión libre, merece también la división y partición y la mitad. Y como tal, vivieron y determinó medidas cautelares justamente ahí. Y es que ahí primó un elemento tan importante, que es el interés superior del niño y adolescente, que es un elemento que no se estudia bastante. Y ahí tenemos que nosotros reflexionar cómo manejamos el proceso. Y el proceso, justamente cuando no existe este tipo de normas, nos dice hay dos principios, pero estos principios tienen que obedecer dos cosas importantes. ¿Cuáles son? Justamente el orden público y el interés social. No porque me antoja justamente decir a esta pareja tiene que ir a cuestión de terapia familiar o de pareja, o que los niños tengan que tener resguardo y estar en un hogar o familias sustitutas. No, tiene que haber también una coherencia normativa, y esa coherencia normativa, el límite justamente del uso de los principios y no pasar al arbitrio propio, es el interés social, el orden público. Por eso les dije el trabajo. Pero hay algo más todavía, porque te dicen punto de, se salvan aquellas normas de carácter facultativo y dispositivo liberadas a las partes, a la voluntad de las partes. ¿Cuáles son esas? Justamente que las partes también pueden dar a la autoridad judicial un poder, ese poder de justamente desarrollar medidas cautelares únicas y concretas. Si justamente el hombre puede ser tal vez el hombre más odiado, que es lo que me pasó en un caso que tomé en Cochabamba, el hombre estaba así satanizado completamente. ¿Por qué? No podía acercarse a 5 cuadras de donde vivía la mujer, no podía acercarse a la niña, no podía ir a ningún lado, tenía que pagar la asistencia familiar, tenía que ir a terapias, tenía que hacer cursos, que tenía que hacer totalmente. Y la mujer no quería verlo para nada, hasta que tomé yo el asunto. Reflexioné, y más allá de ver el proceso, que el proceso realmente era terrible. El hombre, si ustedes leían el proceso, el hombre era el mismo diablo. Pero yo lo veía, el hombre decía, pero este hombre ni una mosca puede matar. Es un pan de Dios, no, el pan de Dios no. Al final tampoco pagaba la asistencia familiar. Yo lo primero que hice es, ojo, quieres tus derechos, cumple tus obligaciones y tus deberes. Entonces, primero pagaremos la asistencia familiar. Buscaremos un préstamo, lo que sea, pero pagaremos y empieza a trabajar. Le hice trabajar y el hombre empezó a generar y pagamos la asistencia familiar. Segundo elemento, el derecho de visita. Sí o sí, la cuestión tenía que la mujer darme el derecho de visita y la niña tenía que tener contacto con su papá. ¿Qué es lo que hice? Solicitar eso ante la autoridad judicial porque el código me lo permitía. ¿Qué es lo que afrontó la mujer? Dijo, no, que él es un tú. No importa, yo solo quiero 1 hora. Empezamos por 1 hora el derecho de visita a la semana. Salíamos, yo les recogía, yo como abogado, no tenía que hacer eso, pero yo me ofrecí como garante de llevarlo y traerlo. Yo le recogía a la niña de la casa a las 4 en punto, y 5 en punto, ni un minuto más, le devolví. Eso me tomó por lo menos 1 mes. Al siguiente mes amplié a 3 horas. Lo mismo, lo recogía y lo dejaba. Eso fueron unos 3 meses. Después ya incluí que el padre haga esto. Y el padre fue quien retiró, y también lo mismo, en punto lo traía a la casa. Y la mamá se convenció de que realmente se estaban cumpliendo las cosas. Y simplemente era eso, cumplir lo que se tenía que prometer en el proceso, nada más. Y al final de un año ya no necesitaban de mí. Y ahí ya configuré mi primera guarda compartida. Ese fue mi experimento de guarda compartida. ¿En qué sentido? Que yo le dije a la mamá, si tú no puedes, porque la mamá tenía sus aspiraciones de seguir trabajando, estudiar, etc. Si tú tienes que trabajar, pues dile a él que tiene que cuidar. Pero avísale con tiempo. Y le dijo, la señora dijo, ¿sabes qué? Tienes que cuidar hoy día a tu hija porque yo tengo que esa entrevista de trabajo. Así que recógela a las 2 y me lo vas a traer a las 8. El hombre iba, lo recogía y se comportaba, y a las 8 estaba ahí. Y la mujer hacía sus actividades, y eso sí es guarda compartida. Guarda compartida, por si acaso, no es la situación de dividirse los días de la semana, 3 tú y 4 yo. No es eso guarda compartida, y por eso por ahí incluso hay una mala interpretación de que como estoy 3 y tú 4, la de esos 3 días no doy asistencia familiar. No, mentira. La guarda compartida es totalmente distinta. La guarda compartida es responder a la autoridad paterna y materna, responder a las responsabilidades que conlleva la autoridad paterna y materna.
Es eso la guarda compartida, es decir, determinar los deberes. Tú no puedes llevarle a la escuela en la mañana, entonces que lo haga el otro. Tú no puedes recogerle de sus clases particulares, que lo haga el otro. Tiene examen, que pues también ha de estudiar. Tiene derecho a recreación, pues justamente hay que ver todo este aspecto. Es muy importante la voluntad de las partes, porque la voluntad de las partes doblega incluso el mismo procedimiento y el mismo proceso. Sí, doctor. La verdad que me agrada mucho escuchar su exposición sobre la guarda compartida, como usted lo está haciendo ahora, porque como se utiliza en la práctica, a mí la verdad que no comparto en ese sentido. Cuando yo veo algunas sentencias que llegan a mi juzgado de niñez y adolescencia, cuando ya han determinado una guarda en un juzgado de familia, establecen una guarda compartida, así como usted está diciendo. ¿Tres días para vos o 3 días para mí? Yo la critico en qué sentido, en que esa forma de hacer las guardas compartidas le crea a los niños la inseguridad y una inestabilidad realmente marcada, comprobada, porque los chicos, los niños no tienen así, de esa forma, un sentido de pertenencia. Ellos dicen, bueno, hoy me toca en la casa de mi mamá, luego en la casa de mi papá. ¿Cuál es mi casa? ¿Dónde pertenezco yo realmente? O sea, ¿cuál es mi cama? ¿Cuál es mi entorno? Y los jueces de familia así lo establecen. O sea, si pudiera partir como la mitad y decirle, bueno, la mitad para vos y la otra mitad del cuerpo para el papá, lo hacen. Porque creo de que al establecer su sentencia, una gran mayoría de los jueces de familia no aplican el principio del interés superior de niño, niña y adolescente, y lo hacen más, se dirigen más en el interés que tiene el papá o que tiene la mamá. Y eso falta mucho, hay mucha pobreza en ese sentido de poder realmente establecer en una sentencia o en un juzgado de familia el principio del interés superior. Como usted decía, lo utilizan al niño para poder obtener sus pretensiones. Y yo tampoco le cuento que no había razonado en ese sentido de la guarda compartida. Yo siempre digo que tanto el padre y la madre tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones con sus hijos. ¿Por qué dejarle todo, ya sea al papá? Porque hay mamás que también son muy cómodas, que pretenden todo para ellas y no ponen nada, ¿no? Y sin darse cuenta el real concepto de eso, de compartir. Compartir derechos, compartir obligaciones. Yo doy tanto, vos das tanto. Yo cuido y tú también cuidas. Yo me madrugo y vos también madrugas. Y si está enfermo, por decir como usted, yo voy determinados días cuando esté internado y a ti también te toca. Porque sin que nos diga el juez, de hecho, los padres, la madre y el padre, tenemos una guarda compartida sin necesidad de estar divorciados. Correcto, y es que a veces incluso tenemos que desfigurar la guarda compartida con el derecho de visita. El derecho de visita es otro instituto y la guarda compartida es otro instituto y la guarda propiamente dicho es otro instituto. Entonces hay que ver estos elementos como tal. Tanto fue, digamos, en esta experiencia, en este experimento, estoy hablando del 2014, cuando todavía ni siquiera estaba el Código de las Familias vigente, porque el Código de las Familias vigente es del 2016. El 2014 es ese experimento de guarda compartida y tanto fue el éxito para mí que en este experimento obviamente no le dije al hombre y a la mujer voy a experimentar con ustedes, no, sino que yo directamente marqué los principios que aprendí justamente de mi estudio y de mi experiencia. Tanto fue así que el hombre incluso tuvo la sutileza de llevarle a su hija a Cancún de vacaciones por una semana y la mujer le dejó completa porque estaba la mujer ya segura de que realmente su papá había cambiado. No es que ha cambiado, sino que simplemente determinó que ya cumplía su palabra, porque para la mujer el problema no era el hombre, era lo que prometía el papá. Si el papá decía, voy a venir a la hora, pero nunca se aparecía y eso le carcomía a la mujer entero.
Entonces, Claro, porque nos dañan a los niños. y ahí, ¿qué es lo que estamos viendo ahí? Emociones. Doctor, Emociones. quiero contarle una experiencia personal Dígame. de lo que dice usted mire, de las emociones. Mi papá y mi mamá se divorciaron cuando yo era adolescente, pero tengo un hermano menor que tenía entre 9 y 8 años más o menos. Y a él le gustaba mucho ir a cazar, ir al campo con mi papá, porque hacían siempre con mi mamá, todos íbamos. Y cuando había época, me acuerdo de palomas de chaicitas por allá, chaicitas, iban y cazaban chaicitas y hacían. Y cuando ya se separaron, se divorciaron, mi papá le decía a mi hermano, me vas a esperar listo, hoy están 8:30 de la mañana en punto. Entonces mi mamá el día anterior lo preparaba a mi hermano, su ropita toda linda. Me acuerdo clarito, miren, tenía un morralcito que le hizo de una bolsita con sus hijos, le ponía ahí sus piedritas, sus ondas y todo lo demás, su sombrero. 8:30 de la mañana mi hermanito esperando. 9, 9:30, 10, nunca me daba mi padre. Y así lo hizo varias veces. Y le afectó mucho a las emociones de mi hermano. Porque él quería. Entonces, mire usted cómo el ejemplo que usted da se lo vivencia en muchas familias. Y es que Cuando los padres dañamos a nuestro hijo, ahora yo parto y tenía aquí anotada una pregunta para hacerle. ¿Usted considera de que el derecho de visita es el derecho que tiene el padre o el derecho que tiene la niña dentro de lo que es el derecho de vivir en una familia? Ya, bueno, su familia es su familia de origen, pero están divorciados. En ese sentido, ese derecho de visita es el derecho de la niña que tiene de estar con su papá, ya que no lo tiene todo el día viviendo con ella. Porque el código niña, niño y adolescente, razonando en ese sentido, sería un derecho de la niña, pero tal vez el código de la familia lo establece de una u otra manera. Buena su pregunta, pero primeramente, antes de que se me olvide, voy a decir para acá. Algo que es muy importante. Vamos al artículo 40 del Código Niña y Adolescente. Código Niña y Adolescente, 40. Causar de suspensión parcial. No, del Código Niña y Adolescente. Derecho a tener relaciones personales Sí. y contacto directo con la madre y el padre. Correcto. ¿Leamos? Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a mantener de forma regular y permanente relaciones personales y contacto directo con su madre y padre, aun cuando exista separación entre ellos, salvo que esto sea contrario a su interés superior. Ahí está la respuesta. ¿De quién es el derecho? De la niña. Del niño, niño, adolescente. Así de simple. Pero a veces necesitamos dar ese empuje para que el padre pueda tener ese contacto. ¿Por qué? Porque el padre a veces no, o la madre, porque nosotros no tiene el efecto de consecuencia que más adelante hacer. Efectivamente, ahora somos jóvenes, podemos hacer un montón de cosas. Podemos despertarnos hasta las 4 de la mañana resolviendo el problema de la doctora. Podemos un parágrafo, está hoy en el artículo 219, y dice, contiene los fundamentos, principios, instituciones y normas procedimentales que rigen el proceso familiar. Constituyen el medio que garantiza la tutela jurisdiccional de los derechos de las familias y sus miembros, establecidos en la Constitución Política del Estado y las leyes. Subráyeme, por favor, tutela jurisdiccional. Tutela jurisdiccional. ¿Qué quiere decir tutela jurisdiccional? Aquí estamos hablando con la cuestión de derechos en la Constitución. A veces nosotros simplemente decimos que en materia de familia está el artículo 62 a 66. El 62 que te dice el Estado protege a las familias, el 63 el matrimonio es entre hombre y mujer, el 64 los códigos como tienen el deber de atender en igualdad de condiciones a los hijos, el 65 en cultura del interés superior de los niños y adolescentes de su derecho de identidad, presunción de filiación, el 66 garantiza a las mujeres y a los hombres el ejercicio de
Creemos que eso simplemente es el derecho de la familia. Error. La tutela jurisdiccional parte incluso desde el primer artículo, cuando justamente definimos el Estado, el tipo de Estado. Te dice, Bolivia se constituye en un Estado unitario social de derecho. ¿Qué significa Estado social de derecho? ¿O qué significa, en otras palabras, Estado de derecho? Estado de derecho implica que realmente acá se deben cumplir las normas constitucionales, fundamentales, legales, que totalmente salen del órgano legislativo. Y hablamos de una libertad, hablamos de una independencia, hablamos de una soberanía, hablamos de una democracia, de una interculturalidad, de unas autonomías. Y es que actualmente las autoridades judiciales viven con miedo. Es por eso que no podemos avanzar. ¿Miedo a qué? Porque si tú sacas la sentencia, el otro te está poniendo el proceso penal, el proceso disciplinario. Es así. No quieren hacer nada. No hay ese valor de afrontar, decir, esto es mi criterio, esto es lo que mi sana crítica determina como tal. Y es que es muy complejo, porque incluso ahora más que nunca he notado en una situación que hay más llamadas de arriba, ¿no?, que te dicen que tiene que ser esto y lo otro. En Cochabamba hemos hecho un boom. Cuando este abogado, ¿no?, el abogado del diablo, dijo, señores, si yo hablara realmente cuántos jueces están en mi consorcio, específicamente, realmente se quedarían sin jueces. Estamos hablando acá, y sin ir más lejos, acá en Santa Cruz, con este otro narcotraficante que hace, no, yo tengo aquí mis fotos con este otro juez, que pues yo no tengo nada que ver con él, que mi construcción ha sido esta cantidad de dinero. Señores, es que todo estamos hablando desde un punto de vista netamente racional. El mismo proceso lo estamos viendo desde un punto racional y no así emocional. En derecho de familia hemos visto que el artículo 1 y 2 te obliga a ti como abogado, como autoridad judicial, como servidor público, tener y manejar las emociones. Los derechos son fáciles. Les puedo dar un catálogo de derechos. El mismo código son derechos. Deberes y garantías, lo mismo. Pero ¿quién nos enseña realmente a ver las relaciones emocionales de integración de la familia? Eso sí que no es. Ustedes que van a ser especialistas tienen la obligación de empaparse de estas cosas, ¿no? Continuamos y hablamos con el tercer párrafo y último. La autoridad judicial no podrá negar la administración de justicia por falta o insuficiencia de la norma, debiendo en su caso acudir a los principios generales del derecho familiar. ¿Cuáles son esos principios generales del derecho familiar? Ustedes ya lo han avanzado, que está todo en el primer libro. Principio a la protección, principio a la igualdad, principio de equidad, todo lo que está acá en el Código de las Familias en el primer libro. Es eso, no puedo dar un listado, pero está todo ahí. Pero sí tenemos un listado de procesos, de principios procesales. Ahora bien, en este aspecto, antes de ingresar a los principios y dejar de lado esto de las emociones, vamos a ver un último video que he preparado por ustedes, porque he visto ayer que mucho no estamos interrelacionados o ingresados en el tema de emociones. Entonces, tener un control completo de tus emociones. Si te sintieras enojado, poder calmarte. Si te sintieras nervioso, poder relajarte. O si te sintieras deprimido, poder alegrarte. Esto es posible. En este video te enseñaré cómo puedes desarrollar tu inteligencia emocional, lo que evitará que tus emociones negativas te sigan dañando, y en lugar de eso, aprendas a usarlas como herramientas para guiar tu vida. Este video está inspirado en el libro La inteligencia emocional, en donde Daniel Goleman explica de manera muy precisa cómo es que las emociones están diseñadas para guiarte por la vida y no para dañarte. La mente tiene cierta complejidad, pero décadas de investigación han llegado a la conclusión de que la inteligencia emocional se puede desarrollar, y esto te dará la capacidad de dominar, controlar y manejar tus emociones como mejor te parezca. Cada uno de nosotros tiene dos tipos de mente que habitan nuestro cerebro. Del lado izquierdo tenemos una mente racional y del lado derecho tenemos una mente emocional. Nuestra sociedad se ha concentrado en que lo más importante es el intelecto racional, pero estadísticamente se ha concluido que la inteligencia emocional, o EQ, es más importante para una vida exitosa que el coeficiente intelectual, o IQ. Por esa razón, si queremos ser exitosos en cualquier cosa, es crucialmente importante que nos concentremos en elevar esa inteligencia emocional.
¿Te has preguntado por qué somos tan impulsivos? Antiguamente, cuando la supervivencia física lo era todo, la estructura de nuestro cerebro creció con el modo de actuar antes que pensar. Un modo muy útil en una pelea con otra tribu o cuando te enfrentas con un león hambriento. Pero hoy en día, en pleno siglo XXI, seguimos con esa misma estructura cerebral, en donde sufrimos secuestros emocionales. Estos secuestros emocionales nos llevan a perder el control de nuestra mente racional y nos volvemos esclavos de nuestras emociones. Esto explica que realicemos actos sin sentido, como por ejemplo gritarle como loco a un ser querido por un accidente que cometió. Ya es tiempo de que nos eduquemos emocionalmente, civilicemos nuestro cerebro y lo acostumbremos a pensar antes de actuar. La inteligencia emocional se desarrolla de dos maneras distintas. La primera es estar consciente de tus propias emociones. Esto quiere decir que te vuelvas un observador. De la misma manera que cuando ibas al zoológico de niño, identificaste a los animales, mira, ahí está el tigre, ahí está el oso, ahí está el canguro. Ahora tienes que volverte un explorador de tus emociones e identificarlas cuando aparezcan. Mira, ahí está el enojo, ahí está la frustración, ahí está la alegría. Por más ridículo que suene, esto simplemente significa que tienes que entrenarte a reconocer y etiquetar tus sentimientos y emociones. La segunda manera para desarrollar tu inteligencia emocional es regulando tus propias emociones. Esto significa que al sentir un sentimiento o una emoción, tú decides cómo vas a responder en los siguientes segundos. Tú tienes la capacidad de ordenarle a tu mente emocional que se haga a un lado y que la mente lógica retome el control del barco. Para darte un ejemplo, imagina que estás manejando en la ciudad y un coche se atraviesa de manera muy imprudente enfrente de ti. Nuestra primera reacción es explotar contra el conductor y gritarle toda clase de insultos. Tu miedo desencadena una lluvia de emociones negativas. Enojo, frustración e ira. Pero recuerda lo que aprendiste hoy y haz lo siguiente. Primero, tienes que reconocer las emociones que estás sintiendo y etiquetarlas. Y luego, date cuenta que tú tienes la capacidad de tomar control sobre tus emociones. Respira lentamente del 1 al 5 y deja que tu cuerpo estabilice la presión arterial. 1, 2, 3, 4, 5. Durante este proceso, tu mente racional retomará el centro de comando de tu cuerpo y reaccionarás de una manera mucho más lógica y prudente, evitando perder el control ante el secuestro emocional. Las dos cualidades, identificar tus propias emociones y regularlas, son habilidades que dependen de una buena comunicación entre tu mente racional y tu mente emocional. Es fundamental que para evitar problemas, fortalezcas la relación entre estas dos partes. Entre mejor se comuniquen tus pensamientos y tus emociones, mejores decisiones podrás tomar. De manera diaria, practica estos principios y muy pronto comenzarás a notar un cambio radical en cómo te relacionas con tus emociones. Por otra parte, una mayor inteligencia emocional también equivale a mejores habilidades sociales. Al reconocer tus propias emociones, podrás generar empatía con otras personas. La empatía es la capacidad de apreciar e intuir lo que otras personas están pensando y sintiendo. El desarrollo de la inteligencia emocional te convertirá en un detector de sentimientos no solo en ti, sino también en otras personas, lo que te permitirá entenderlas mejor y establecer relaciones mucho más sólidas. Esto significa una mejor relación con tu familia, con tus clientes y con tu pareja. Al estar trabajando con tus emociones, notarás que hay otra habilidad muy importante que estarás desarrollando: la persistencia y la automotivación. Una lección muy importante que nos ofrece este libro es la siguiente: fallar está muy bien, significa que estás más cerca de conseguir tus objetivos. Esto básicamente quiere decir que te vuelves un optimista. En la escuela nos castigaron mucho por fallar, nos acostumbraron a pensar que fallar era muy malo, pero la vida es muy diferente. Fallar es necesario para desarrollarte y crecer en cualquier aspecto de tu vida. Imagina que quieres lograr un objetivo, pero por más que lo intentas, fallas y fallas y fallas. Mucha gente se dará por vencida y perdería toda motivación por seguir adelante. Pero una mayor inteligencia emocional te permite poner a tu mente en modo optimista, por lo que generarás pensamientos positivos que se convertirán a su vez en emociones positivas. Lo que significa que por más que falles, tu mente se sentirá motivada de seguir intentando hasta que logres el objetivo. Así que la próxima vez que algo te salga mal, recuerda que los sentimientos negativos que sientes pasarán y sigue intentándolo. Poco a poco acostumbrarás a tu mente a ser más optimista y notarás una transformación en tu actitud. El siglo XX se obsesionó con el coeficiente intelectual, porque la industria era mecánica y rígida. En el siglo XXI, lo más importante es tener habilidades sociales, crear relaciones e innovar para el futuro. Resulta evidente que todo aquel que quiera ser exitoso tendría que desarrollar su inteligencia emocional. Nuestro cerebro es extremadamente flexible. Podemos mejorar la relación que tenemos con nuestra mente emocional y usarla a nuestro favor. No estamos condenados a una vida sumisa a nuestras emociones. Podemos cambiar si lo deseamos.
Lo más fascinante de la inteligencia emocional es saber que las emociones se pueden utilizar a nuestro favor. Las podemos utilizar de guías para conocernos mejor, conectarnos con gente y mantenernos motivados durante los momentos más difíciles. Pero sobre todo, tenemos que reconocer que la inteligencia emocional nos abre una puerta en donde las emociones y los sentimientos dejan de destruirnos y en lugar de eso, nos ayudan a convertirnos en mejores humanos. Gracias por ver este video. Espero que te haya servido y haya despertado tu curiosidad emocional. Si te gustó, por favor, suscríbete a nuestro canal y comparte. Ok. Sí se puede manejar las emociones. Solamente es práctica. Nada más que eso. Práctica. A veces yo tengo justamente, cuando hago terapia familiar, hago anclajes. Y funciona. Porque remonto justamente a esta persona a un suceso muy hermoso y al momento en que cuando él siente esa rabia, esa frustración o algo, agarro, anclo justamente, es decir, atrapo la amígdala y justamente le doy esa sensación de felicidad y todo eso. Y vuelve a retomar. ¿Con qué frecuencia lo encontramos en YouTube ese video? Inteligencia emocional, cómo controlar nuestras emociones en lo último. Sí, sí. Ahí se Se lo voy a tratar de pasar en su pendrive. Voy a procurar. Yo esto me lo pasaron en Colombia. Tengo varios, a medida que voy haciendo mis cursos, hay docentes que también pagan el material, mi pendrive, ese ratito. Hay bastantes. Ese es un libro, eso sí les deseo comprarse. Darlene Gole, de inteligencia emocional. Lo van a encontrar, ¿verdad? Cómprenlo, ahí está todo. Hay dos, incluso el otro es el práctico. Si se ha entendido esta parte de que realmente hacer el proceso familiar implica también tener presente no solo los derechos, deberes y obligaciones, sino también las emociones con las cuales se está llegando a este proceso, entonces estamos viendo bien. Porque ahora las normas que vamos a estudiar va a implicar que justamente le vamos a dar un nivel emotivo. ¿Me entienden? No es solamente decir, bueno, ahora como decía hace rato, 2 más 2 por 2 es 8. No. Ahora estamos cambiando nuestro lente de percepción, estamos viendo que es 6. Aquí estamos viendo que las normas también tienen emociones y estas normas llevan emociones. Y efectivamente, ahora vayamos, si se ha entendido entonces el artículo 219, hemos visto la naturaleza misma del proceso y tenemos que recordar que son dos cosas: interés social y lo que viene a ser, ¿cuál? Orden público. ¿Correcto? Ahora, hablamos de los principios del proceso familiar. El proceso familiar regulado en el presente libro, sin perjuicio de los principios procesales constitucionales, se sustentan en los siguientes. ¿Cuáles son? El 220. El 220. Primero, oralidad. Por el que las partes son escuchadas. Subrayen la parte escuchadas. Por lo que las partes son escuchadas, otras personas participantes intervienen y la autoridad judicial toma decisiones sin intermediación alguna. ¿Cuál es la diferencia entre oír y escuchar? Prestar atención. ¿Qué más? Oír, o sea, que pasa por alto. Y escuchar, entender, comprender. Entender, comprender. Tomar atención. Puedo dar una respuesta. Oír pasajero, escuchar Contenido. Y darle la atención correspondiente. Atención, lo dijo la doctora. Dense cuenta, este mismo principio te da un elemento bien grande. Es que cuando estamos en audiencia, la autoridad judicial, perdóname que lo ponga, en el 80% no escucha. Oye. Debería también ahí en esto involucrar las emociones, las emociones. Identificar qué es lo que hemos aprendido.
si nosotros aprendemos a observar nuestras emociones actuales, va a ser también muy fácil desarrollar qué emoción está teniendo ese litigante, ese abogado. Porque ese abogado va a venir con una emoción de, ahora sí me la voy a ganar el proceso y listo, ¿qué me importa el resto? Y hay abogados que vienen con un miedo, que son juniors, y le ven a la autoridad con una cara de, y más todavía está ahí de miedo. Debemos identificar muchas emociones en la audiencia, y este primero nos dice escuchar, y escuchar es justamente tener presente el contenido del mensaje, porque la mujer puede estar diciendo me pega, me agrede, tengo maltrato, pero en toda su relación lo único que está pidiendo es quiero más atención. Es así, quiero más atención. O la nerviosa, cuanto más me pegas, más te quiero, a veces dice, no ve, y a veces hay ese tipo de cuestiones. Y hay que escuchar, hay que saber escuchar. Este principio de realidad nos está diciendo que debemos escuchar, pero no se cumple. 2. Inmediación, por el que existe una relación directa, fortalece a la fuente de certeza, convencimiento y evidencia con la relación directa entre los sujetos procesales, los elementos de prueba y la concentración de actos procesales. ¿Qué quiere decir esto? No. Aquí hay una inmediación totalmente distinta, porque te está hablando de 3 subelementos de la inmediación. ¿Cuáles son esos 3 subelementos? La prueba, los actos procesales y los sujetos procesales. Son 3 subelementos que determinan una inmediación, pero esta inmediación desarrolla una situación de practicidad, de unicidad, lo que llamábamos ayer dinamismo. Es decir, esa inmediación tiene que ver justamente en integrar estos 3 subelementos de una manera tan fuerte que la autoridad judicial tiene control de todo el proceso. Y cuando hablo del contrato de todo el proceso, estoy hablando de 3 situaciones muy interesantes: sujetos procesales, la prueba y los actos procesales. ¿Qué tienen que ver los actos procesales, la prueba y los sujetos procesales en esta situación de la inmediación? Simple. ¿Se acuerdan que ayer les dije que es un proceso conjunto de procedimientos? Que es un procedimiento conjunto de actos procesales. Que es un acto procesal, es una actividad que se desarrolla dentro del proceso. Pues bien, si la actividad procesal netamente puede determinar un medio probatorio en determinar la pretensión de los sujetos procesales, estoy teniendo entonces ahí justamente una tutela judicial efectiva. ¿Se acuerdan que primero hablamos de tutela judicial? Es eso. La autoridad judicial tiene una tutela judicial, pero añado una característica esencial. La E, tutela judicial efectiva. La tutela judicial la tenemos tranquilamente dentro del proceso. Cuando nosotros desarrollamos la acción, la pretensión y la demanda, ¿cuál es la diferencia o no hay diferencia entre estos 3 conceptos? ¿Hay o no hay diferencia en estos 3 conceptos? Acción, demanda y pretensión. Hay, dice la doctora. ¿Quién dice no? ¿Hay o no hay diferencia entre acción, pretensión y demanda? Ya. Les voy a dejar un poquito meditar justamente la respuesta cuando empecemos a la parte de la demanda. ¿Ok? Sí. Pero doctor, la acción es directa, la pretensión es sugestiva porque usted pretendió tomar ese y la demanda es el engloba todo el contenido del propósito. Correcto, doctor. Lo que el estimado colega determina es cierto. Hemos dicho que el Código de la Familia se divide en 3 partes, ¿no ve? Y una es justamente el libro primero, que es de los derechos sustantivos. ¿Ok? ¿Directo? ¿Me sigue? Entonces, ¿qué es la pretensión? La pretensión no es más que ese derecho subjetivo afectado o vulnerado que necesita protección. Ejemplo,
Si hablo en una situación que el niño o niña adolescente tiene derecho a la educación, a la alimentación, pero eso está siendo vulnerado porque no se está dando la asistencia familiar, nace la pretensión. ¿Cómo ejerzo esta pretensión? Pues el Código Civil me dice específicamente que uno no puede hacer justicia por mano propia. ¿Correcto? Entonces yo tengo que acudir al órgano jurisdiccional. Esa acción de acudir al órgano jurisdiccional se llama acción. Es la facultad que tiene la persona de acudir al órgano judicial para pedir la protección de sus derechos. Entonces ya entiendo pretensión, estoy entendiendo la acción. Pero estos dos conceptos de pretensión y acción, que son así inmateriales, no palpables, ¿cómo lo materializo? Con la demanda. En la demanda se materializa la acción y la pretensión. ¿Cómo? En el primero ustedes han aprendido ayer que justamente pongo señor juez de turno en de familia. Ahí estoy diciendo la acción, estoy acudiendo a la orden judicial. Mi pretensión va a estar determinado en los hechos de la demanda. ¿Ahora sí se entiende? Sí. Ok. Entonces, si es así, estoy teniendo ahí, aperturo la competencia de la autoridad judicial con acción y tengo una tutela judicial, ya sea esta positiva o negativa, que me diga aprobada la demanda o aprobada la demanda, pero estoy teniendo tutela judicial. Lo más difícil es tener una tutela judicial efectiva. ¿Qué quiere decir? Que realmente tutele los derechos, esa pretensión, que a veces incluso nos salimos y debe salirse. Hay muchas situaciones concretas de estas. A eso se refiere la inmediación. C. Verdad material. Porque la decisión jurisdiccional privilegia la verdad fáctica resultante de los elementos objetivos de las pruebas, su valoración integral y la interacción de los sujetos procesales. ¿Qué estamos hablando? Nótese lo mismo que el anterior. Esa triada, prueba, acto procesal y sujetos procesales, pero con otras palabras. Vuelvo a leer. Porque la decisión jurisdiccional privilegia la verdad fáctica resultante de los elementos objetivos de las pruebas, que es acto procesal, su valoración integral y la interacción de los sujetos procesales. Lo mismo. Ahora, en esto de la verdad material hay que diferenciar tres cosas. En el proceso hay tres tipos de verdades. La verdad material, la que estamos viendo, la verdad histórica y la verdad de la verdad. ¿Qué quiere decir esto? La verdad histórica nos los trae los litigantes. Cuando justamente en la demanda o en la contestación decimos lo que tenemos que decir y no decimos todo, pero lo decimos. Es una parte de la verdad histórica. El cliente nos cuenta. Antes, con la ley de la abogacía, teníamos nosotros los abogados el derecho de grabar, así como el doctor me está grabando, tenían el derecho de grabar al cliente. Es decir, que justamente cuando perdía el proceso, ¿por qué este abogado no? Sí, no, señor. Agarraba mi prueba y decía, usted ha traído estos hechos. Bajo estos hechos, yo he hecho el derecho. Así de simple. Si hemos perdido, no ha sido mi culpa, también es su culpa porque usted no me ha dicho la verdad. Porque cuando estamos en la audiencia, uno dice, señor juez, esto pasa. Y el otro dice, señor juez, esto es lo que pasa. Y el abogado, ¿y no me has contado esto? Es que no sabía que era importante, doctor. Esa es la verdad histórica, la que ponemos en la demanda de la contestación y en los memoriales. La verdad material es aquella que justamente la autoridad jurisdiccional va investigando mediante los medios probatorios que justamente se van desarrollando. Pero la verdad esta es la que cuesta justamente sacar. Y esto se saca justamente la verdad de la verdad de una mezcla e interrelación de las dos primeras verdades. Y esa verdad, dice el autor Castañas, esta verdad se convierte en la verdad judicial. ¿Cuál es esa verdad judicial? La que la autoridad judicial dicta en la sentencia. ¿Se han dado cuenta? Tenemos varias verdades. Ese debido proceso sería antes y después se sentenciara.
puedo decir, estimado doctor? Nada. Bueno, lo que pasa también, doctor, de que dentro del proceso siempre va a haber un ganador y un perdedor. Y la justicia pues no es una moneda de oro que va a dar gusto y contento a todos. Sí, correcto. ¿Cierto? Porque nadie debe estar perdido. Sí. Pero desgraciadamente en un proceso hay un ganador y hay un perdedor. De que hay algunos jueces que no hacen una buena valoración de todas estas pruebas de verdad. Pero de que nadie va a asumir que ha perdido, desgraciadamente nos conlleva a todas las publicaciones de prensa y en algunos casos denigrar al juez, algunos por razón, otros sin razón. Y se anticipan muchos a que exista una sentencia ejecutorial. Yo quisiera, como anécdota, doctor, quisiera preguntarle, como análisis. Hay una persona demandando asistencia familiar por sus dos hijos, uno es mayor y estudia en la Universidad de Fútbol, la otra es menor. Ya tienen un acuerdo en la defensoría, ya está. Ya el mismo voluntario firmó, determinó los montos, no le da la gana de pagar los montos que corresponden a la institución bancaria. El juez, ¿por qué tiene que derivar a otra chicana jurídica por la amistad de la familia del hombre? Entonces está transgrediendo la ley. Y está la norma jurídica del 613 clarísima. Cuando hay una sentencia, ya determina. ¿Y por qué tiene que crearse la chicana jurídica para alargar el proceso y no determinar, digamos, la prevención de mandato? Esa, por ejemplo, casos así. ¿Por qué? Porque la otra persona no tiene los medios económicos y el capricho a veces del demandado conlleva a eso, la amistad con el juez. En 1996 aprendí de Miguel Ángel Cornejo a dar el proceso y se llama justamente mediocridad. En el libro usted publica, doctor, el nombre de los medios. Sí, ya me llamó. Los que gusten, acá en Santa Cruz lo distribuye justamente en el Salón Peluquería Abel, que es aquí por el 24 de septiembre. Sin embargo, los que gusten, entonces yo les puedo traer un ejemplar después de mediodía. Este es mi libro. Acá toco, en materia de familia, toco lo que es el interés superior del niño, guarda compartida, proyectos de vida en común, lo que viene es el derecho de familia. Son temas que no se puede encontrar, digamos. Son de la experiencia, todo lo que hago y también fundamento del derecho. Lo que uso 50 bolivianos para estar. Ya me dijo el doctor, se lo voy a traer. Pocas. Ese es el precio. Lo que quiero que la doctora me estaba haciendo recuerdo de esto. Tipos de precedentes. Hay precedentes judiciales verticales. Los hermanos castellanos, españoles también, determinaban que estas verdades o precedentes judiciales verticales eran de dos tipos. Eran de una manera justamente ascendente y descendente. ¿Qué quiere decir? La autoridad judicial dicta la sentencia, tiene el precedente ahí y es algo muy interesante. Y este precedente puede apelar y en la apelación se confirma. Puede tener objeto de casación y va al Tribunal Supremo y en el Tribunal Supremo declaran infundado. ¿Qué está haciendo este precedente justamente ascendente? Está ratificando la resolución de primera instancia de que realmente está bien y que esa sana crítica que se ha desarrollado en la sentencia es correcta. Así de simple. Lo otro,
la descendente, cuando justamente el Tribunal Supremo desarrolla el auto supremo, perdónenme la redundancia, el auto supremo que se convierte en jurisprudencia a raíz de una sentencia, esto es aplicable a otros casos. Precedente. Ahora, hay otro tipo de precedente, el horizontal. Ya se me ha hecho el otro. Este horizontal deviene de un conjunto de resoluciones en primera instancia que son repetitivas. ¿Qué quiere decir? La autoridad judicial en ese momento desarrolla ya su propia jurisprudencia. Cuando ha tenido una resolución que realmente ha sido efectiva y eficiente, esta puede reproducirse también en otras. ¿Qué quiere decir? Que si en el ejemplo que yo les ponía justamente, un proceso de división y partición, que realmente esa división y partición de comunidad de gananciales se ha hecho en equidad, en primera instancia, entonces si ha dado un efecto positivo, puedo reproducirla en otro proceso y en el otro proceso y en el otro proceso. Da un efecto en cadena, pero en el mismo ciclo. El precedente judicial es muy importante estudiarlo en el proceso. ¿Por qué? Porque conlleva justamente una línea jurisprudencial a ser usada. Ahora bien, este efecto jurisprudencial también tenemos que tener mucho cuidado cuando hablamos de sentencias constitucionales. Muchas veces los abogados ponemos, en base a esta sentencia constitucional, cúmplase porque es obligatorio, usted tiene que cumplir esta sentencia. Nos obligan como que a poner. Sin embargo, acá un señor, justamente el doctor Jorge Asbun, es uno de sus artículos que ha sido publicado en el tomo 5 de lo que viene a ser un homenaje al constitucionalista Fix Zamudio. En este artículo que se ha publicado a nivel mundial, el doctor Asbun decía lo siguiente: para que una sentencia constitucional tenga realmente vinculatoriedad, se tienen que tener dos cosas. La primera, los hechos. Y la segunda, el derecho. Para que una sentencia constitucional sea vinculante, señores, decía el doctor, el hecho y el derecho tienen que ser iguales. Tengo que tener los mismos hechos y tengo que tener el mismo derecho. Si tengo el mismo hecho y el mismo derecho, porque alguien dice, esa sentencia es vinculante. Pero si yo solamente tengo acá la situación de que tengo los hechos, pero el derecho es diferente, esa sentencia no es vinculante. O viceversa. Tengo el mismo derecho, pero los hechos son distintos. Esa sentencia no es vinculante. A veces incluso nos da flojera, y es verdad, a veces la autoridad judicial tiene tanto trabajo que no tiene el tiempo suficiente de decir, dirá o no dirá esta sentencia constitucional, pero sí tiene el personal suficiente para decir, señor secretario, por favor, búsqueme esta sentencia constitucional y dígame de qué se trata, de qué habla. O al oficial de diligencias o al auxiliar, ayuden, porque son auxiliares del órgano judicial. Y pueden hacer ese trabajo, esa persona está aprendiendo y la autoridad judicial está ganando, ambos están ganando. Pero se tiene que determinar ese aspecto. Entonces, hay que tener muy en cuenta en este principio de inmediación que realmente lo que nos hace es determinar, como en la verdad material, nos determina que la autoridad judicial debe necesariamente, para llegar a esa verdad judicial, tener en cuenta la verdad de los hechos, la verdad material y de sacar la verdad de las verdades. Vamos, trascendencia. Por el que no hay nulidad de los actos, si han logrado la eficacia prevista sin que se cause daño o perjuicio de los derechos y garantías de las partes. Esto justamente también concórdenme con la parte, con esta palabra protección. Añadan esta palabrita, protección, entre paréntesis. ¿Por qué? Porque justamente en cuestión de nulidades, y lo vamos a ver más adelante,
hay dos principios justamente de especificidad y trascendencia, ¿correcto? Y en el Código Procesal Civil también los mismos hechos, especificidad y trascendencia, pero hay un elemento muy importante, es la de protección. El que también tengo que, ¿de dónde sale este elemento de la protección? Me voy a adelantar un poquito. Vamos a la ley del órgano judicial, artículo 16. Artículo 16. ¿Lo tienen? ¿Han traído la ley del órgano judicial o no? Artículo 16, se los leo. Las y los magistrados vocales y jueces deberán proseguir con el desarrollo del proceso sin retrotraer las etapas concluidas, excepto, subrayan la palabra excepto, bueno, no tienen códigos, excepto cuando existiera irregularidad procesal reclamada oportunamente y que viole su derecho a la defensa conforme a ley. Eso es el principio. Claro, irregularidad procesal reclamada oportunamente y que viole su derecho a la defensa conforme a ley. Son dos requisitos. No es lo mismo decir María o Juan van al cine que María y Juan van al cine. ¿Qué estoy queriendo decir en el primero? Cuando digo María y Juan van al cine, ¿qué estoy diciendo? María o Juan van al cine. Uno de los dos. Y cuando digo María y Juan van al cine, los dos. Este artículo funciona cuando las dos cosas están ahí, no uno. Ojo. Ojo. Es que muchas veces los abogados realmente interpretamos lo que queremos, no es así. No es que eso de que cada juzgado tiene su propio código, mentira. Lo que tiene ese juzgado es una sesguedad de lectura normativa, nada más. ¿Qué palabra dijo doctor que hay que agregar? Proteccionismo. No, para el artículo 16 de la ley del órgano judicial. No. La razón de agregar esta palabra de protección es esta, del artículo 16. O si quiere, concorde el artículo 16. Este artículo de lo que viene a ser, que estamos hablando del principio de trascendencia, concorde con el artículo 16 de la ley del órgano judicial. Por el interés superior del niño no tiene que hacer esto. Esto del interés superior realmente ha sido un concepto mal utilizado. Y lo vamos a ver en una dimensión tridimensional, puede ser. ¿En qué? Lo vamos a ver como principio procesal familiar, lo vamos a ver como un principio sustantivo familiar, y por último vamos a ver la última cadena o el cherry de la torta como principio en el código de niñez y adolescencia. ¿Ok? Son los 3 lugares en los cuales se van desarrollando. Doctor, disculpe, ¿podría repetirlo? El principio del interés superior como un principio procesal familiar, un interés superior del niño como principio sustantivo familiar y un principio del interés superior del niño vistos desde el código niña y adolescente. ¿Ok? Entonces, les dije a un principio que cuando hablamos de principios y tocamos del primer libro, esto sirve para fundamentar el fondo de un proceso. Es decir, que la autoridad judicial puede, no solo la autoridad judicial, el abogado, ambos pueden utilizar este principio para fundamentar un derecho que tal vez no está justamente regulado por la norma sustantiva. ¿Qué quiere decir? Vámonos al artículo 6, inciso I del Código de las Familias. 6. Interés superior de la niña, niño y adolescente. Leamos, por favor. El Estado, las familias y la sociedad garantizarán la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente, que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, la prioridad de admisión de los servicios públicos y privados, los derechos de niñas, niños y adolescentes prevalecerán frente a cualquier otro interés que les pueda afectar. Pero ese es perdón, doctora, ¿ese es el artículo 6 del Código de Familia? Sí, inciso I. Ah, ya, gracias. Gracias.
Un ejemplo que recientemente me pasó esta semana. Les dije que soy papá primerizo y estaba asegurando a mi hijo en la caja petrolera. En la caja petrolera nos dan a nosotros, para los trabajadores, un formulario. En ese formulario tenemos que hacer ya con todas las demás cajas de que no está asegurado esta persona. Resulta que justamente en la cuestión de asignación del nombre, apellido paterno y materno, en el materno se hizo un pequeño error en 2 letras. Más bien de poner el apellido de mi esposa, estaba poniendo el apellido materno mío. Entonces, esas 2 pequeñas letras lo taché, es decir, con Radex, con cinta, lo radexé y puse el apellido. ¿Visto esto? Hice sellar con todas las cajas. No pasó nada, y todo estaba correcto. Cuando se lleva este trámite a la caja, la servicio de atención me dice: no, está mal. Aquí tiene un borrón. ¿Qué borrón? Acá tiene un raíz, pero dice el apellido correcto. No, esto es como un cheque. No tiene que tener ni un doblado, ni una rayita, no tiene que tener nada. Así que por favor vaya otra vez a hacer sellar a todas las cajas. Me da otro formulario. No lo voy a hacer. Inmediatamente quiero hablar con el superior inmediato. ¿Quién está ocupada que no le va a poder atender? No, yo voy a esperar. No puede ser que justamente haga todo el trabajo de sellar las cajas, y más aún cuando la Caja Nacional de Salud está en paro y me lo sellaron. ¿Por qué? Por el interés superior del niño. Y ahora ustedes me dijeron que no. Agarré el número, llamé a la ASUS le dije: aquí hay este problema. Haga usted, bájese la aplicación y haga la denuncia vía virtual, o puede ir a la oficina central y hacer su denuncia. Paso donde la señora, la encargada, y ella me dice que por reglamento y norma no se puede hacer este tipo de cosas. Muy bien, perfecto. Y si quiere una respuesta de rechazo, porque yo solicité, si no me está queriendo recibir mi trámite, debe por escrito. Y ellos me decían: presente su carta y nosotros le vamos a presentar. No, no es así. Yo necesito saber qué norma, qué artículo, qué es el reglamento que prohíbe dejar este trámite. Y por estas razones. Si ya ha dicho eso, entonces mi derecho también es saberlo. No me dijo nada. Y al final, ¿qué? Ustedes lo que están haciendo es vulnerar los derechos de un menor de edad. Para que me entienda así, porque si yo le digo de un niño, niña, adolescente, la gente es tan ignorante que no entiende. Le dije menor de edad y entendió: ay, verdad, había sido menor de edad. ¿Sabe qué? Vamos a hacer una notita que usted va a firmar aquí como responsable y se hace responsable de ese borroncito. Yo le dije: primero, ni en el formulario me decía una nota como cualquier otro. Dice: si usted hace una tachadura o algo, con enmienda o algo, esto será nulo. No había eso. Segundo, nunca existió el artículo o la norma específica que el cual determinara que por un borrón, por un radexeo o algo, era eliminado ese formulario. No lo hay. Hice uso de este artículo. ¿Por qué? Porque este artículo determina 3 cosas. Que les dije hace rato: la triada del Estado, la familia y la sociedad. Este principio determina específicamente, obviamente en el Código de las Familias y en el Código Niña y Adolescente no voy a encontrar ningún artículo que diga tiene derecho a recibir el formulario así como así. No hay. Pero sí puedo hacer uso de un principio, que es el interés superior del niño y adolescente, y acudir que el Estado garantiza ¿qué? La salud de mi hijo. ¿Ok? Ya sea este por un seguro particular o un seguro nacional, estatal. No interesa, pero tengo la protección. La sociedad, como parte de esta triada, tiene el deber también de garantizar el derecho de salud de un niño y adolescente. Y ahí estaba la caja petrolera. Y por último, la familia. Es mi deber de mí asegurar a mi hijo como tal y velar por su derecho a la salud. Este interés superior se aplica en ese sentido, en lo que son los derechos propios de un niño, niña, adolescente, dentro de esa triada: Estado, familia y sociedad. ¿Se me entiende? Entonces, la aplicación de este principio solamente puede ser inyectado al proceso dentro de la calidad de un derecho sustantivo, nada más y nada menos. ¿Ok? ¿Se me entiende este principio? Vuelvo a leer. El interés superior del niño, niña, adolescente. El Estado, las familias y la sociedad garantizan la prioridad del interés superior de la niña, niña, adolescente.
que comprende la preeminencia, preeminencia quiere decir antes de los demás, de sus derechos, la primacía de recibir protección y socorro ante cualquier circunstancia, la prioridad de atención en los servicios públicos y privados. Los derechos de las niñas y adolescentes prevalecen frente a cualquier otro interés que les pueda afectar. Esto se relaciona con el 12 del Código de Niño y Adolescente. Vamos a verlo después, sí. Cuando habla de la prioridad absoluta de atención y la preeminencia que dice aquí, ¿no? Correcto, pero al final vamos a tocar ese cierre con más actividad. Si se ha entendido esto, ahora vamos a entender este otro asunto. Vámonos al interés superior del niño del artículo 222, inciso K. 222, inciso K. 220. 220. Inciso K. Sí, por el que las autoridades judiciales, al adoptar toda decisión, disposición o acción jurisdiccional en la que se involucre una niña, niño o adolescente, se guiarán en interés de estos, precautelando sus derechos con preeminencia, primacía y prioridad con relación a los demás sujetos. Ya no estamos hablando de una triada Estado, familia, sociedad. Estamos hablando de un asunto, de un proceso. Y te dice, la autoridad judicial en el proceso velará por el interés superior del niño, niña, adolescente dentro de los actos procesales. ¿Con qué características? Te dice justamente preeminencia, primacía y prioridad. Tres superelementos esenciales. Que cuando yo justamente estoy tratando el tema de divorcio, tengo que tener en cuenta en las medidas preparatorias o las medidas cautelares o definitivamente en la sentencia que los derechos y garantías de ese niño, niña, adolescente van a ser aplicadas con preeminencia, preferencia, etcétera, etcétera, etcétera. No estoy hablando, no puedo yo mezclar uno con el otro. Esto está justamente fijado para el fondo del proceso, sí, lo sé, pero lo otro son para los actos procesales, nada más ni nada menos que para los actos procesales. Eso es lo que determina la autoridad jurisdiccional en sus decisiones. La decisión, ¿cómo se revierte? En resoluciones judiciales. ¿Cuáles son esas resoluciones judiciales? Una providencia, un auto interlocutorio simple, un auto interlocutorio definitivo, una sentencia, un auto de vista, un auto supremo, una sentencia constitucional. Ahí, solamente ahí puede determinar el uso de este artículo. Entonces, cuando hacemos referencia en la demanda hay que hacer mención al artículo 6. Correcto, correcto, si es que la fundamentación específica no está normado en el código respectivo y hay una laguna correspondiente. Entonces, al existir esa laguna, les dije, ingresan los principios. Si estos principios no tengo que ir a los principios generales del derecho familiar. Pero ahora estamos tocando específicamente el interés superior del niño y adolescente. ¿Se me entiende? ¿Sí? Vamos ahora al cherry de todo esto. Al artículo 12 del Código Niña y Adolescente. Principios. Y te dice el primer principio, A. Interés superior, por el cual se entiende toda situación que favorezca el desarrollo integral de la niña, niño y adolescente en el goce de sus derechos y garantías. Punto seguido. Para determinar el interés superior de los niños, niñas y adolescentes en una situación concreta, se debe apreciar su opinión y el de su madre, el de su padre o ambos padres, guardadora o guardador, tutor o tutora, la necesidad de equilibrio entre sus derechos y garantías y deberes, su condición específica como persona en desarrollo, la necesidad de equilibrio entre sus derechos y garantías, los derechos de las demás personas. ¿Qué quiere decir? Para ya sea utilizar este principio sustantivo o este sustantivo procesal,
yo tengo que reunir ciertos requisitos. El primer requisito que tengo que reunir es tener en cuenta la opinión del niño, niña y adolescente. Segundo, la opinión del padre, de la madre, o de ambos, o del guardador, o del tutor. Tercero, la necesidad de equilibrar, ¿qué cosa? Derechos, obligaciones y deberes. Te dice, ¿no? Equilibrar tus derechos, garantías y deberes. Derechos, garantías y deberes. Cuarto, la condición específica del niño, niña y adolescente, llamado también edad. 5. El equilibrio entre sus derechos y garantías. Y último, 6. Quiere decir los derechos de los demás. Yo no puedo hablar, no puedo citar el interés superior del niño como principio si no he conseguido tipear en mi lista estos requisitos. Para hablar del interés superior del niño tengo que escuchar su opinión. Tengo que escucharle a él, qué opina, qué es lo que dice. Como tal. Y el Código Niño y Adolescente trata al niño y adolescente como sujeto de derechos, no una cosa. Segundo, la opinión del papá y de la mamá. No solamente decir si el niño o la niña adolescente está con la mamá y ella dice una cosa, no me puedo quedar con su versión y tengo que escucharle al otro también. Tercero, la necesidad de sus derechos, garantías y deberes. Tengo que hacer una ponderación, un ejercicio de ponderación en eso. 4. La edad es muy importante. 5. El equilibrio de sus derechos y garantías. Y por último, el derecho de los demás. Que esa decisión que voy a asumir con el interés superior del niño no afecte tampoco al resto. Ni a sus hermanos, ni a los vecinos, ni a la misma sociedad. Solo así, señores, uno puede hacer uso del interés superior del niño. Si no ha hecho esa tarea, perdónenme, esa persona que está siendo abogado o juez o autoridad judicial que está haciendo uso del interés superior del niño, lo está haciendo así, al aire, a la nada y estúpidamente. Eso sí es. No hay donde perderse. Es ese el derecho al interés superior del niño, la garantía del interés superior o principio del interés superior del niño. ¿Se entiende esta situación? Ahora, ¿veo mucho mejor? Sí. Perfecto. Perfecto. Disculpe, el derecho sustantivo, este es el derecho sustantivo del proceso y el de arriba es el derecho sustantivo del procedimiento. No. El 220 es cuando hablo justamente del artículo 6, ¿no? Es un derecho sustantivo y el otro es un derecho adjetivo. No se olviden que el Código de las Familias tiene dos partes, libro 1, libro 2. El libro 1 habla sobre todos los derechos sustantivos e instituciones que tiene el derecho familiar. El libro 2, no va a ser otro delito, el libro 2 habla justamente del derecho adjetivo, del proceso familiar. Lo que es el proceso dentro de la jurisdicción ordinaria. Y lo que hemos leído del interés superior del niño, el Código Niño y Adolescente, habla sobre los requisitos que uno tiene que tomar en cuenta en los dos ámbitos. Si yo voy a presentar un memorial, una demanda, una solicitud, lo que sea, y utilizo el principio del superior del niño, tengo que haber hecho este listado y el tiqueo de haber hecho todo esto. Lo mismo la autoridad judicial. La autoridad judicial, antes de citar el interés superior del niño, tiene que haber hecho este listado y haber citado que ha hecho todo este ejercicio. Si no, está mal. ¿Se comprende? Excelente. Voy a borrar. Muchos jueces, doctor, utilizan el principio del interés superior
Sí. no lo plasman en su sentencia el por qué están utilizando ese principio. Correcto. Y termina resolviendo Lo en que contra sea. del interés superior y favoreciendo ya sea el papá o la mamá. Correcto. Correcto. Y hay así un montón, yo le digo, un montón. ¿Por qué? Por la ignorancia simplemente, de no poner a estudiar. Ustedes van a ser futuros especialistas del área, tienen que ser minuciosos. Un especialista es la que realmente está haciendo así con pinzas todas las cosas. Nosotros, por ejemplo, como jueces de la niñez, de acuerdo al procedimiento, a nuestro código, tenemos como actos preparatorios la obligación de escucharlo al niño, porque la Convención establece en el código el derecho a ser oído y a que él dé su opinión sobre lo que se está resolviendo. Y bueno, por lo que yo pregunto entre mis colegas, abogados, no muchos jueces de familia lo llaman al niño, niña y adolescente para escuchar cuál es su opinión sobre lo que se está resolviendo, sobre si él en verdad quiere tener esa guarda compartida, cuál es su opinión sobre lo que está ocurriendo, y resuelven simplemente con un informe que les hace llegar una trabajadora social, un psicólogo. Sí, no es que yo desmerezca el trabajo que hacen, ¿no? Pero nosotros como jueces tenemos la obligación de escuchar directamente al niño, con sus propias palabras, porque a veces en los informes cambian, ¿no? Entonces nosotros contamos, gracias a Dios, que en todas las audiencias nosotros lo hacemos así. Por lo menos aquí en Santa Cruz lo llamamos al niño, niña y adolescente en presencia de un psicólogo o psicóloga, y escuchamos, conversamos con él. Y dentro de las palabras que maneja el niño, que se hace entender, nosotros podemos también en sentencia sopesar y considerar lo que el niño dice y relacionarlo con otras pruebas que existen en el proceso. En Bolivia he visto, por lo menos tengo la experiencia en Potosí, Oruro, Sucre, La Paz, Tarija, Santa Cruz, me falta Veripán. En estos departamentos se desarrolla esa actividad que usted dice, doctor, de oír y escuchar a los niños y adolescentes. Sin embargo, de ese porcentaje, yo le digo, el 90% de las autoridades jurisdiccionales no escuchan ni oyen, sino les obligan a que opinen los niños lo mismo que la autoridad jurisdiccional dice. Una pena. Yo he sido sancionado y estoy orgulloso de mi sanción de una multa que una autoridad de niñez y adolescencia me ha impuesto. Estoy orgulloso de eso. ¿Por qué? Porque yo he seguido este procedimiento y ella no. Yo tengo, y aparte, ha grabado a la audiencia y ahí se denota que la autoridad judicial pone las respuestas de la autoridad judicial. Y decía, no, para dar un ejemplo, el niño decía, mi papá nunca me da una asistencia, pero hijito, aquí está el expediente, aquí están los formularios, te está dando, ¿cómo vas a decir que no está dando? No. Y obligaba a que el niño diga que sí. En otro caso que recientemente he vuelto a retomar, una mamá que realmente, como a veces dicen, no, todos tienen que ser igual, mismo igual, conseguí que la guarda de 2 niñas sea dada al padre y la madre quede sin el derecho de visita, sin nada de nada. Y ustedes ven a la mamá, es una cosita pequeña, así, inocente, que no podía hacer nada. Y el papá es uno de esos mastucones altos que realmente, si lo ves, no, pues este tipo le da la tunda a la mamá, pero es al revés, al revés. Y cuando la mujer se negó por todo lado de que no tiene trabajo, que no tiene nada, que es una pobre, sin embargo ya se llevó hasta sus jueguitos electrónicos de las niñas, se lo llevó y dejó la casa vacía para los niños. El punto es que de tanta negativa viene diciendo Memorial, dice, mis hijas, usted me ha quitado la guarda injustamente, mis hijas ahora están creciendo, la mayoría va a salir del colegio y necesita saber inglés, yo quiero pagar sus clases de inglés. Y dice, mi otra hija necesita también una recreación, yo voy a pagar sus clases de música. Y me comprometo de recogerlas y llevarles del hogar del progenitor. Belleza. ¿Qué es lo que he hecho? Primero, opinar.
¿Qué opinan las chicas? Las chicas han dicho, no podemos, ¿por qué? Porque tenemos nuestros deberes de escuela y tenemos que cumplir estas cosas y no podemos interrelacionarnos. Y una de ellas más sabiamente dice, doctor, si mi mamá quiere ayudarnos, entonces que nos aumente la asistencia familiar, porque para eso se tiene que pagar dinero. Y esa asistencia más bien me puede servir a mí para mi alimentación o me puede servir para mis útiles. Perfecto. Ni le pregunté al papá porque el papá dijo lo que mis hijas digan. Yo presenté el memorial, les hice suscribir a ellas porque son de ellos su interés, no del papá. Y dije perfectamente, no quieren, pero quieren que se aumente la asistencia familiar bajo el principio de no formalismo. Dirija usted una audiencia de conciliación para un incremento de asistencia familiar. Voy a esperar que es lo que me dice la autoridad judicial. Y es que debemos llevar adelante todos estos principios en un nivel más alto y no solamente utilizarlo como un eslogan, que yo lo cito en la parte considerativa, pero en el por tanto, adiós, se me fue, se me olvidó el interés superior del niño. ¿Se dan cuenta? Entonces, preguntas y dudas hasta aquí. Cierro aquí la cuestión de principios y creo que ahora ya se va a entender mucho mejor. El no formalismo, ¿a qué hace referencia eso? Vamos nuevamente, retomemos el artículo del no formalismo. Inciso E, te dice, por el que en el desarrollo del procedimiento no se privilegian las formalidades en la consecución de los actos procesales. ¿Qué quiere decir? Se ubica proceso, se ubica procedimiento. En el ejemplo que yo estaba dando, para el incremento de asistencia familiar, yo tendría que seguir conforme el procedimiento, hacer un acto procesal llamado demanda de incremento de asistencia familiar. Pero si yo tengo un antecedente de que la mamá tiene dinero para apoyar a sus hijas, entonces yo le estoy diciendo bajo el principio de no formalismo a la autoridad funcional, eliminemos el formalismo de la demanda, ingresemos directamente a una conciliación entre la mamá y el papá en favor de que se incremente en algo la asistencia familiar. ¿Qué estoy haciendo? Reduciendo la formalidad del proceso, pero no estoy eliminando el fin, ni tampoco estoy vulnerando derechos, porque al final también en la misma demanda voy a tener que escuchar a la mamá y voy a tener que escuchar al papá y a las niñas. ¿Se me entiende? Pero ¿qué es lo que estoy haciendo con el principio de no formalismo? Eliminar las formalidades y llegar al fin más rápido. Reducir, achicando el tiempo. No achicando el tiempo, sino las formalidades procesales, sin eliminar la seguridad jurídica ni tampoco el debido proceso. Les dije hace rato en la mañana. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Simplemente eliminar el formalismo de hacer la demanda, citarle, notificarle, que me responda, todas esas cuestiones elimino y garantizo la seguridad jurídica de la señora en audiencia delante del juez para que pueda exponer sus razones de por qué no puede aumentar una asistencia familiar más allá de lo que se pueda pedir o escucharle cuánto puede dar más. Por ejemplo, un no formalismo sería, me presento yo demandante a la audiencia y el demandado se presenta y dice, señora juez, yo me enteré, no he sido notificado, pero estoy aquí presente. Sí. ¿Podría ser un no formalismo? Sí, puede ser un no formalismo porque también decae la voluntad de las partes y la autoridad judicial tiene el derecho de escuchar a esa parte que no fue citado formalmente, pero ahora escuchado, y que el secretario tome resumen pormenorizado de lo que está diciendo él para que conste en acta sus derechos. Otro no formalismo podría decir, por ejemplo, si bien el Código de la Familia establece que debe presentarse un acuerdo determinado, que se presente el demandado y diga, mire, señora juez, es verdad, no hemos firmado un acuerdo, pero yo quiero llegar a un acuerdo en esta audiencia, ¿sí? Para que se concluya y evitar... Sí, se puede. Siempre y cuando no se viole el debido proceso. Y la seguridad. La seguridad jurídica. Correcto. Eso es lo que se aplica también en los procesos, por ejemplo, de niñez y adolescencia, que está como uno de los principios, tanto en lo que es la protección como en lo que es la justicia penal juvenil. El tema de justicia penal juvenil o no justicia penal juvenil, sino la justicia para adolescentes es un tema muy aparte también que hay que estudiarlo bastante. Claro, pero no, yo la conferencia en base al principio del no formalismo, sí, que rige en el Código Niña y Adolescente. Correcto.
Muy bien, más dudas y preguntas. ¿Se me entiende? ¿Son capaces? Excelente. Somos, a ver, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sí, 11. Vamos a hacer 3 grupos también. ¿O quieren hacer solo 2 grupos? 2 grupos, ok. Ya, entonces un grupo de 5 y un grupo de 6. ¿Qué es lo que me van a hacer el trabajo? Ahora, el trabajo es lo siguiente. Le vamos a hacer lo mismo que anoche. Un memorial. Aquí andan, por favor, colegas. Me van a hacer un memorial, ¿ok? Usando, ahora sí, 2 principios, cualquiera que sea, más el principio del interés superior del niño en sus 3 vertientes: sustantivo, adjetivo y de niñez y adolescencia. Tiene que haber una coherencia, lo que llamamos congruencia en la resolución, ¿no ve? Pedimos eso en la resolución. Pues empecemos nosotros primero, seamos congruentes en nuestro petitor. Así que tienen esto hasta mediodía, no es fácil, entonces por los 10 puntos de la mañana, reúnanse y háganme ese memorial. Y quiere que realmente, uno, cumplir el requisito de ayer, es decir, dinamismo, practicidad, etcétera, etcétera. Y aparte tener en cuenta la situación del interés superior del niño. Que tienen que usar esto. No solamente decirlo, aprender, listo, ahora pongámoslo en práctica. Eso es el especialista. ¿Listo? 2 más 1, que es el principio, serían 3. Sí, 3. ¿No? Una demanda cualquiera. Puede ser demanda, puede ser memorial. Para mí, yo les aconsejo que sea memorial porque es más fácil. Más fácil que la demanda. ¿Ok? Entonces, les dejo distribuirse. Adelante. Individual. No, en grupo. Un grupo de 5 y un grupo de 6. Tienen hasta medio día.